¿Cómo están? Ahí estamos. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Sí, Pancho, pues, ¿cómo estamos? ¿Qué muy tal? bien, ¿y tú? Bien, aquí vamos terminando justo ahí viendo Mundial. Argentina lográndolo en el último minuto. En el último minuto, como muchos de sus partidos. Sí, totalmente, pero lográndolo, literal. Esperemos ahí que la gente vaya llegando y nos vaya contando, probablemente. Pero bien, Yo me imagino vamos. que todos estaban viendo esto de infarto. Ahora hay que ver si todos se van o a celebrar, o a enojarse, o a aprender. Sí. Voy a pegarlo con el feriado. O a empezar el feriado, sí. Sí, Bueno, total, pero vamos. bienvenidos todos a esta clase, como todos los meses que nos juntamos con Chris y hablamos un poquito de un café con tu asesor y hablamos diversos temas entretenidos. Y la idea hoy día es hablar justamente de esto, de invertir y planificar. Que planificar, vamos a hablar que es algo bastante amplio, más que invertir por invertir. Perfecto, así que bueno, bienvenidos a todos. Preguntas que vayan teniendo, por favor, como siempre, dejemos en el chat. Más adelante vamos a tener una sección ahí de ir respondiendo poco a poco. Ojalá que sea lo más interactiva posible. Pero bueno, partiendo un poco por eso, como vemos en el título, la idea de esta conversación tratar de marcar un poco la pauta con lo que simboliza invertir, que básicamente es poner dinero en algún activo financiero, en el mercado financiero, desde un depósito de plazo hasta ir a comprar acciones, ETFs, cripto, etcétera, que igual es el punto de partida, digamos, es la chispa de todo lo que es el mundo de inversiones, de construir patrimonio, pero normalmente la construcción de patrimonio estratégica va mucho más allá que poner plata en alguna aplicación o en algún depósito a plazo, un fondo mutuo, un banco, va mucho más allá de eso, así que la idea es en estos próximos minutos tratar de dejarlo lo más clarificado y planteado posible para quizás, ojalá que muchos de ustedes que estén viendo esto ya estén en el mercado financiero, ya estén probando, digamos, con sus primeras inversiones o ya tengan experiencia, tratar de invitarlos a que hay un mundo un poco más allá de tener una buena aplicación y ir poniendo cierta plata para que obviamente tengamos un plan, tengamos una estrategia y tengamos cierta certidumbre de cómo ir avanzando en el largo plazo, en el futuro. ¿Ya? Así que esa es un poco la idea del día de hoy. Así que vamos a ir avanzando en esa misma línea. Bueno, como siempre, ahí tenemos el agrado y la oportunidad de tener a Francisco por acá. Muchos de ustedes probablemente lo conozcan. Bueno, especialista en el tema inmobiliario, empresario. Su último proyecto, por lo que entiendo, está 100% con Ackerman Propiedades, así que todo lo que es inversión inmobiliaria, recomendado totalmente. Escritor, podcaster, de los que más suenan en el mercado, así que con mucha experiencia, mucho contacto con personas del mundo de inversiones, del mundo de emprendimiento, así que siempre es un honor tenerlo acá y conocer su experiencia y su conocimiento, difundirlo. Así que, Pancho, gracias nuevamente por estar acá. Así que vamos a materia. Por mi parte, Espérate, que justo se me cortó, viste, los vientos están haciendo lo suyo. ¿Qué dijiste sí, al final? sí. Ya, ¿no? Y un poco presentándote un poco, bueno, y partiendo rápidamente con lo que vamos a hablar de la agenda. Importante, vamos a partir con algo que hablamos un poquitito el mes pasado sobre el tema del patrimonio. Siempre se habla de que hay que construir patrimonio, el tema de la inversión va muy anclado al patrimonio, pero le pasa a muchas personas, y nosotros como asesores financieros lo vemos mucho, que hay personas que aunque estén invirtiendo en el mercado financiero o en alguna aplicación o en algún broker o algo, realmente no están construyendo patrimonio, cosa que suena un poco loco, pero puede pasar. Entonces vamos a estar hablando de qué es el patrimonio, Sí. alternativas de inversión y después pasar a la sustancia, digamos, entender qué significa invertir mediante una estrategia, tener un plan, digamos, concreto, personal, para poder ojalá llevarlo a cabo y tenerlo como guía a lo largo de la vida inclusive. ¿Ya? Así que, Pancho, ahí te hago El pase. el pase. Antes de empezar, obviamente siempre agradecer a Patrimore, que es quien hace posible todas estas clases y que se dedican básicamente a apoyar a las personas a mejorar e incrementar su patrimonio con asesorías de distinto índole para distintos tipos de personas, con educación, incluso con una plataforma apoyada con inteligencia artificial, últimamente una novedad, muchas cosas más, es muy entretenido. Entonces, si ustedes quieren una reunión de diagnóstico que es gratuita, pueden hacerlo en el link de la descripción mientras hagamos la clase o después de la clase. Siempre es bienvenido para quien quiera empezar a ver su situación financiera y empezar a avanzar en incrementarla y en mejorarla. Así que vamos para allá. Vamos, bueno, entonces, bueno, partamos un poco con qué es el patrimonio. El El patrimonio. patrimonio, sí, he visto de varias partes, se habla mucho del patrimonio de los futbolistas, ahora que estamos en época de mundial, de los actores, de las actrices, de los modelos, pero De la normalmente talla no fácil. mucha, sí, bueno, normalmente no mucha gente habla de cómo calcular su patrimonio internamente, qué significa el patrimonio y cómo tener estrategias concretas para que realmente crezca y no solo esperar que el futuro nos vaya bien y veamos mejor, sino realmente tener un plan y ejecutarlo. Entonces,
partamos con este pequeño recuadro, sin entrar en temas muy contables, muy técnicos, de lo que vemos una columna del lado izquierdo de activos, una columna de pasivos. Y bueno, partamos definiendo qué son los activos. Los activos básicamente lo vemos ahí. Todo lo que tenga valor, que tenga un monto económico, que represente un valor económico que esté a mi nombre, básicamente, que yo tenga un título de valor, que tenga un título de propiedad, que puede ser, por ejemplo, una propiedad, un departamento, una oficina, un terreno, un Incluso vehículo, el un remoto. arte puede El convertirse en un arte activo, en un patrimonio personal. Hay mucho, normalmente la gente con altos patrimonios, el arte empieza a moverse como un activo interesante. Pero todo lo que está a mi nombre que tenga valor. ¿Ah? Y el valor en este caso, y para poder diferenciarlo, porque cuando uno tiene propiedades con crédito hipotecario, a veces uno dice, no, que son del banco, no es así. ¿Ah? Uno tiene la propiedad, tiene un valor esa propiedad, y en la deuda que tú tienes también tiene otro valor. ¿Ah? Y la sumatoria es la que va armando el patrimonio neto, lo que realmente es tuyo de esa propiedad y que eventualmente va saliendo de ahí. Perfecto, y ese es un punto clave. Los activos son básicamente el valor económico de las cosas que disponemos a nuestro nombre, que puede ser eso, puede ser obras de arte, puede ser mundo de criptomonedas, puede ser participaciones en sociedades. Por ejemplo, Francisco, si participa en varias sociedades, si eso le llamamos un valor económico, debería ser una línea que diga participación en sociedad 1, sociedad 2, eso tiene un valor económico de tanto. ¿Okay? Eso es lo que se va construyendo en el tiempo. Y por otra parte están los pasivos. Los pasivos, como lo vemos ahí, son todos los compromisos de pago que tengamos con terceros, hipotecarios, crédito de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, deuda estudiantil, deuda a terceros, préstamos, plata que debo a terceros. ¿Okay? Y el patrimonio, que lo vemos abajo en este ejemplo, es la gran diferencia o la resta entre los activos y el pasivo. O sea, de lo que tengo, si quisiera yo como liquidar todo en plata. Eso es lo que debo. Y pagar lo que debo para, entre comillas, quedar safe, limpio, cuánto me queda en mi mochila. Eso es lo que realmente es nosotros y es lo que se conoce como el patrimonio. ¿Ya? Así que en esa línea, sí o sí, siempre la recomendación va a ser construir patrimonio, tomar estrategias, tomar acción para que esto vaya avanzando. Y bueno, y ahí un pequeño listado de cómo poder hacerlo. O sea, básicamente no solo es teniendo un sueldo mejor, no solo es teniendo un auto más rico, para nada, es, como estamos hablando, ahorrando e invirtiendo continuamente. O sea, cada vez que yo ahorro, ojalá todos los meses o periódicamente, y yo pongo parte de mis ingresos a algo que esté invertido a mi nombre, eso va a estar en la columna de activos y va a hacer que, obviamente, mi patrimonio vaya subiendo. Entonces, eso depende de mí, es como un aporte activo. Segundo punto está la rentabilización del capital. Si yo ese capital lo tengo invertido y ahora está bien invertido, eso en el tiempo va a estar creciendo. Y si crece mi columna de activos, igualmente va a aportarme que el patrimonio vaya subiendo. ¿Vale? El tema de la deuda de corto plazo, ahí, Pancho, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Qué pasa con me lo merezco? ¿Qué pasa con las líneas de crédito? ¿Cómo nos afecta? Hay varios puntitos ahí, pero obviamente el tener los cupos disponibles, recuerden que eso también para ojos del banco es una posible deuda que puedes tener. ¿Ah? Recuerden, siempre hay muchas personas que a veces se enorgullecen de tener grandes líneas de crédito, grandes cupos en la tarjeta, pero básicamente esa es plata disponible para endeudarte. Y hay que tener cuidado con eso porque por dos cosas. Uno, te manchan en el caso de que tú quieras invertir, por ejemplo, porque es una posible deuda que hoy día no tienes, pero podrías tener. ¿Ah? Entonces, cuando quieres sacar un crédito hipotecario, hay que normalmente, a menos que tengas una tremenda situación, ir reduciendo las líneas de crédito y los cupos de las tarjetas. ¿Ya? Pero en general, las tarjetas de crédito, todo lo que ocupamos, todo lo que es plata que yo no dispongo, ¿ah? Aunque yo tenga, la cuenta corriente, al ocupar la tarjeta de crédito, no es plata mía. ¿Ya? Te recuerdo que eso es una deuda. Aunque yo diga tengo para pagarla, sí, pero lo tienes hoy día. ¿Qué pasa si ocupaste la tarjeta? Que la vas a pagar en 30 días más, y hoy día tienes un accidente que te caes sin plata. O hoy día te roban toda la plata y quedaste en cero. No, quedaste en cero, quedaste en menos porque tenías la tarjeta de crédito ocupada y ahora toca pagar. Entonces recuerden que siempre, aunque sea de deuda de corto plazo, también es parte de los pasivos que tenemos nosotros. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las deudas? También lo hemos hablado en estas reuniones. Siempre está lo que se llama la deuda buena o la deuda Sí, mala. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este recuadro, este ejemplo de un caso real, si esta persona tiene activos inmobiliarios por 224 millones de pesos, pero está esa inversión inmobiliaria anclada a un crédito hipotecario de 141, esa diferencia obviamente es el patrimonio de esta persona. La parte buena es que si esta propiedad es de inversión y está arrendada, esa deuda de 141 millones de pesos en el tiempo, en un caso normal, que está arrendada la propiedad, que no tenga tantas vacancias, etcétera, esa deuda va a ser pagada por alguien más y no por esta persona. Así que si esta persona ahorra todos los meses e invierte, por ejemplo, en activos financieros, su columna de activos sube y la deuda va bajando porque paga un tercero.
Entonces ese delta también es patrimonio, que es distinto que sea una deuda de corto plazo porque me compré un auto por un viaje, etcétera, que es deuda que tengo que pagar yo. Así que hay un poco la magia del famoso apalancamiento y por eso también en general Pancho y yo hablamos mucho de la inversión inmobiliaria porque si se hace bien obviamente nos ayuda a que esto crezca más rápido, ¿ya? De todas maneras. Y el último punto, bueno, importante ahí, Pancho, el tema del tiempo, o sea, cómo nos afecta positivamente el tiempo en las inversiones en general, ¿sabes? En la inversión inmobiliaria, por ejemplo, que es algo que tú entiendes muy bien, hay que esperar, hay que ser impaciente con qué pasa con el tiempo. En todas las inversiones diría que hay que ser paciente, ¿eh? Pero entre la inversión inmobiliaria, si bien siempre uno puede buscar y encontrar y hacer algunas pasadas cortas, generalmente son inversiones de largo aliento, el tiempo el que lleva la compensa y que hace difícil incluso que muchos logren hacerlo, porque pocas personas se aguantan cuando hay momentos de crisis, cuando hay emergencias. Es cosa de ver la situación de Chile real, donde cuando fueron los retiros de fondos de pensiones, para una gran mayoría del país, la única plata que en su vida habían podido ahorrar, sin querer, porque lo hicieron obligados, fue en los fondos de pensiones. Y obviamente, como está medio politizado el tema, hay alta opinión al respecto, pero la realidad es que esa era la única plata que tenían, ¿ah? Porque cuesta ahorrar y mantener. La gente tiende a querer sacar. Y el mundo inmobiliario tiene un poquito el efecto similar, sin ser obligatorio como una FP, pero muchas veces el único patrimonio que tienen muchas familias en Chile es su casita propia, que con mucho esfuerzo lograron conseguir, ya sea vía subsidio o en su momento ahorrando. Después las segundas generaciones que heredaron una casa de sus padres que lograron a punta de esfuerzo, es lo único que dejaron. Y no es que lo hicieron porque nunca sobraba plata, porque el hábito del ahorro es muy difícil de mantener. Es muy difícil no tentarse a gastar de alguna manera cuando hay plata en mano, a liquidez, dando vuelta. En cambio, la propiedad como que ya estaban amarrados, estaban así como, ya, en mi casita, pues no le puedo dar plata, no puedo venderla rápido además. Entonces hay un desincentivo a salir rápido. ¿Ah? La gente se calienta, ya me voy a comprar algo, no tengo la plata. Listo, pero si tenía la plata en una cuenta, listo, y se la compran igual, o caen en un endeudamiento, o qué sé. Echar mano a las propiedades es difícil. Entonces, por eso normalmente, primero está estos fondos de pensiones que ha sido lo obligatorio, pero posterior a eso, la gran cuna de ahorro de los chilenos son las propiedades. ¿Ah? Hoy día, 52% de los habitantes de nuestro país tienen una vivienda propia, todavía. Esto va en disminución, porque las nuevas generaciones de repente han ido cambiando los ímpetus y el consumo y el ahorro son vistos de manera distinta que hace 3 décadas, donde antes era el objetivo de esas personas. Hoy día muchas veces las personas que reciben una casita o que lo cambian por consumo inmediato muchas veces y se han ido perdiendo esos patrimonios. Exactamente, un tema también de prioridades. Así que bien, entonces, pasando al tema de inversiones, ahí ojalá activar el tema del chat, ahí, bueno, ya tenemos varios acompañándonos, pensemos un poco el día de hoy y les dejamos el chat abierto en qué invierten, o sea, si ustedes están acá y tienen algo de dinero, ojalá que sí, ahorrado o invertido en alguna plataforma, en el banco, en alguna alternativa, ojalá que nos vayan comentando, decir, mira, yo uso Acá una en cuenta, Finca, en exactamente. Baltimore, en una Eso. propiedad. Hay muchas alternativas. Aquí dejamos algunas de las principales. Normalmente el primer escalón cuando uno se lanza al mundo de por lo menos tratar de rentabilizar tu dinero está el depósito a plazo en el banco, que es como la apuesta segura para partir. Están las famosas cuentas remuneradas que llevan también años haciendo un buen trabajo. Muchas personas han entrado al mundo dentro de esa vía, las cuentas como Tempo, Mercado Pago, Consorcio, La Manso. mayoría de la plata en Chile está en depósito a plazo, de la plata que la gente ahorra y trata de invertir. Pese a que el depósito a plazo no está considerado realmente como una inversión, sino que es más un ahorro que crece tu capital, es mantención de capital. Es como el paso único que se atrevió la mayoría de los chilenos. Como decía Cris, las cuentas remuneradas, después lo vienen los fondos mutuos, que sí han agarrado más popularidad, pero con suerte un porcentaje pequeño en nuestro país ya pasa esa barrera de atreverse a invertir en algo que tenga Sí. volatilidad, ¿no? Que es el miedo clásico, como que si y meto la plata y hay garantía y nunca hay garantía, pues entonces como que vuelvo a lo de antes. Sí es, pero igualmente como estás dentro del mismo banco y todos o gran parte de la población está bancarizada, igual es relativamente más simple como tal ese Tipo, siguiente paso, ¿verdad? exactamente. Después tenemos la cuenta de FP, que también
tomó mucho vuelo hace ya varios años, que también es una alternativa de ahorro dentro de los mismos fondos de pensiones, pero en cuentas también que son bastante líquidas, que podemos, digamos, echar mano, bueno, con bajos costos. eso, Básicamente son fondos mutuos sí, baratos. sí. Y bien gestionados, obviamente, con cierta regulación muy, muy Sí, estricta, sí, así sí, sí. que eso O es sea, bueno. hiperregulados. Sí, Hiper. sí, sí, totalmente. Están, bueno, las aplicaciones fintech que también hace ya varios años, igual la otra vez estaba pensando y son hartos años ya cerca de probablemente 8 o 10 años de algunas, otras son naturalmente más nuevas, pero hay herramientas muy conocidas y muy manejadas por muchos de ustedes y muchas personas, Fintual, está Rational, Soy Focus, que no sé Pancho, pero no ha sonado tanto en los últimos años, pero igual está ahí, Ceci, está Tri, está Happy, hay muchas más, obviamente. Además de todas estas Soy cuentas. Focus desde que se asoció con una caja de compensación, yo tengo entendido que creció enormemente y ya se dejaron de buscar el El retail retail, exactamente. y se enfocaron en los clientes de la empresa, en el fondo. La Entonces, empresa, exactamente. por eso no hace tanto ruido, no como antes que peleaban, trataban de pelear la central. Ahora ellos Exacto. dijeron, "Si nosotros nos fuimos a otra liga, nosotros estamos en Caja Los Andes, compadre, y la atendemos Volumen, ese sí. tipo". Exacto. Bueno, ahí Valesca nos está comentando que tiene cuentas remuneradas, tiene APB, exactamente, régimen A, ETF en Soy Focus, mejor invertir directo en un fondo, ya, perfecto, vamos a ver, eso me refiero, Soy Focus tiene como una combinatoria de fondos, exactamente. Están las corredores de bolsa, que ya es como, ya cuando uno va avanzando en esta vida como financiera, partiendo de ese primer escalón de puso a plazo, con incertidumbres, con algo de temor, quizás poco conocimiento, hasta ya cuando uno llega a una corredora de bolsa, ya hay un camino recorrido y ahí hay corredores de bolsa, principalmente en Chile son muchas corredoras de bolsa, están las bancarias, cada banco prácticamente tiene su corredor de bolsa, está Vector Capital que también suena mucho, tiene alianza con muchas de las fintech, está Renta 4 y otras más, ¿no? Hay algunas incluso aplicaciones, o sea, por ejemplo, Tri funciona anclada con Vector. Tri es como una corredora de bolsa fintech, ¿ah? Exactamente. Porque te permite Sí, elegir como una corredora. Operas, es la máscara bonita de un Vector Capital detrás. ¿Ah? exacto. Imagínate, Igual que perfecto. Fintual, que te permite invertir a través de un broker. Entonces, Fintual tiene sus fondos, pero también entra en la categoría de broker internacionales porque tú a través de Fintual inviertes en Alpaca, que es un broker Claro. gringo. Perfecto. Y eso es un poco el tema de la fintech. Bueno, hay fintech que son muy focalizadas en el mercado local, otras como efectivamente Rational, Fintual, ya se abrían o Ceci también, o Happy también, al mercado internacional. Y ellas son fintechs que hacen alianza con brokers o corredores de bolsa o locales o internacionales para obviamente poder acceder a esos mercados, ¿no? También hay maneras de invertir en brokers internacionales directamente en el broker, personas que se van a Estados Unidos a Interactive Broker o se van a Europa, hay muchos corredores o brokers regulados. O también está el mundo no regulado, paraísos fiscales, que obviamente no lo recomendamos, hay que saber dónde meterse. Y están los exchanges, principalmente pensando en el tema de todo el mundo cripto, que también obviamente ha tomado mucho vuelo en los últimos años, tipo Binance, Buda, CryptoMarket, etc. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, en este mundo ya más como democratizado de inversiones, hay cientos de alternativas para poner nuestro dinero y también por estas instituciones, algunas de ellas tienen muchos intereses para como gestionar nuestro dinero. Por eso es que es necesario tener un ojo crítico y saber realmente dónde colocar nuestra plata, no solo por los riesgos, sino realmente porque hay temas de costos asociados, hay temas de tributación, hay temas de quizás de ciertas inversiones que no van con mi perfil de riesgo, con mis objetivos y quizás no debería meterme en ese tipo de cosas, o sí. Entonces hay muchas alternativas que tenemos que aterrizarlo, además de obviamente poner plata en cualquier parte y probar a ver si todo va. ¿Ya? Entonces ahí les dejo unas preguntas de reflexión importantes, ya pensando quizás para los que están viendo esto, que ya tienen capital invertido en alguna de estas alternativas que vimos, principalmente sabemos en qué estamos invirtiendo. O sea, yo estoy poniendo la plata en una aplicación o en un corredor de bolsa, ¿en qué está mi plata? ¿Sabes? ¿Por qué renta? Si es que renta o por qué cae si cae, también pueden caer las inversiones. Segundo punto, tus inversiones te van a llevar a donde quiero ir. O sea, todos somos personas, todos tenemos objetivos, intenciones, ambiciones, es decir, me quiero llegar no sé, quiero construir esta familia, quiero pensar de mi jubilación de tal manera, quiero montar mi empresa dentro de X tiempo. Esas inversiones que estoy haciendo el día de hoy me llevan hacia eso que quiero alcanzar personalmente o con mi familia, o no tengo ni idea y voy a la deriva de cierta manera. Eso mismo, estoy invirtiendo de manera aleatoria por cosas que escucho, porque veo algunos canales, porque me recomendó el compañero del trabajo, porque me llegó una publicación, porque mi ejecutivo del banco me llamó y me está ofreciendo algo, o tengo un plan, tengo, digamos, un criterio para poder poner mi plata en alguna parte. ¿Cuáles son los costos que estoy pagando? Lo sepa o no lo sepa, siempre hay costos asociados. Entonces hay que entender cuánto me estoy pagando, a quién le estoy pagando eso, cuántos impuestos estoy pagando eso. Por eso, los objetivos importantes,
ya estoy definido, ya sé qué quiero alcanzar o no. Y lo importante es eso, ¿qué pasa si yo entro en cualquier tipo de inversión o aplicación o activo financiero pensando que va a subir porque quizás subió en el pasado, porque alguien me dijo que ha subido o he visto que ha subido y de repente cuando entré se dio vuelta y cayó un 5, un 10, un 20, un 30%? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo surfearla? ¿Me asusto, saco el capital y asumo la pérdida? ¿Invierto más? ¿O no estoy preparado para ese escenario? Pancho, respecto a todas estas preguntas, pensando un poco en toda la parte de inversión, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la gente en general se hace estas preguntas? ¿Se las hace un poco más adelante? Ay, Pancho, yo no te escucho. No sé si será yo o ahí. Ahí, Ahí sí, ahí sí. ya. Que generalmente estas preguntas no son las primeras que uno se hace, debiesen ser preguntas súper importantes antes de dar un paso en invertir. Y generalmente las preguntas tienden a ser: ¿y dónde gano? ¿Cómo gano? ¿Cuánto gano más? ¿Ah? Como que se enfoca mucho en la ganancia versus en entender qué está detrás de esa posible ganancia. ¿Ah? ¿Por qué un instrumento estaría dando mucho más que otro? ¿Qué riesgos tiene detrás? ¿Por qué instituciones grandes, serias, con historia y con prestigio no te entregan la misma rentabilidad que un cabro nuevo que empezó hace un día o hace un año y ofrece maravilla? ¿Qué está detrás de esa maravilla, por decir algo? Entonces, las preguntas siempre tratan de las personas como que sin quererlo, porque no es un tema, nadie lo hace con maldad, pero se entiende a enfocar en la ganancia antes de a ir a estas preguntas que son súper relevantes, que por ejemplo, no sé, para Valesca que dice: he invertido en varias cositas, pero la veo no subo en Lares. Lares a mí es una empresa que me gusta, pero ahí entiendo el crowdfunding inmobiliario, qué es, cuál es el subyacente. Oye, si dice que a 12 meses, pero estamos en una crisis habitacional tremenda, se atrasará, puede atrasar un año, ¿podré aguantar un año? ¿Me enojaré? ¿Me iré a demandarlo? ¿O me quedaré tranquilo, tranquila? Porque en verdad, sí, ¿sabes qué? Estamos pasando una crisis que pensamos que iba a durar menos, duró más, se entiende. Entonces, uno tiene que entender el tipo de inversión a la cual va a entrar. En un fondo mutuo, probablemente no tienes ese tipo de problemas, tienes mayor liquidez, pero también voy a entrar en un fondo, perfecto, chuta, se me abrió el abanico, hay 1000 fondos, pero no son que, no hay que estudiarse los 1000, agrupémoslo. Fondos conservadores, fondos riesgosos, fondos tecnológicos, fondos temáticos, fondos, y ahí uno empieza a más o menos a achicarse y a entender estas cositas. Pero estas preguntas hay que hacerlas, ¿ya? Y tu objetivo, esta última pregunta, es, o sea, penúltima, es sumamente importante, porque, por ejemplo, los impuestos es relevante, pero generalmente una persona que cuando me dice: oye, el tema de los impuestos, pucha, voy a tener que pagar impuestos, yo le digo: mira, hay que partir de la base que si estoy pagando impuestos, que me está yendo bien. Entonces, está bien, no el peso que tiene, pero ojalá me toque pagar impuestos. Estoy ganando. Y después vemos las franquicias tributarias que puedo tener y qué sé yo. Obviamente es bueno, antes de tomar la inversión, hacerse la pregunta para decir: oye, ¿existe alguna franquicia previa para yo entender? Y ahí, por ejemplo, los departamentos de FL2, si compro un ETF y yo tengo un sueldo alto, alto debo decir, no sé, sobre 5 millones de pesos, quizás me conviene mucho más un ETF local en Chile, porque voy a tener una franquicia tributaria 107 LIR que pago un 10 de impuestos, versus comprar un ETF en una de estas aplicaciones gringas o chilenas que te hacen invertir en Gringolandia, en la cual voy a tener que pagar un 40 de impuestos. ¿Y por qué un 40? Porque tú estás en un tramo alto. O sea, con 5 millones todavía no, pero vais para allá. Entonces, si una persona tiene un tramo o sobre el 30%, entonces, churra, pero es que yo me caí en el cuento de que la comisión era más baja, porque comprar directo en el ETF BOO de Estados Unidos en la aplicación me cobra 0,010, por decir un número, y acá en la chilena me cobra 0,5 y te lo embolinan como que son 50 veces más. ¡Wow! ¡Ay, que me cobran alto! Sí, pero los impuestos, no, 50 veces más de una cosa mínima. Entre el 10 y el 40 de impuestos, te come la rentabilidad casi completa, ¿verdad? Entonces, esa persona con altos ingresos probablemente le va a convenir, y ahí por eso es bueno preocuparse de esto, comprar ETFs en Chile, por decir un solo instrumento. Pero la penúltima, quiero hacer un poquito hincapié, que va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar de planificar con Chris. Mis objetivos
esta es una pregunta casi filosófica. Uno piensa que todo esto es plata, pero no es solo plata, es ¿cómo planifico mi vida? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mis hijos? Oye, es que yo, pucha, a mí me esforcé mucho, yo tuve que sacarla, puta, soy una persona que tuve que estudiar con CAE, la tuve súper difícil, no voy a terminar de pagar nunca, me gustaría que mis hijos no vivan eso, entonces para mí la universidad, la educación de ellos es primordial, perfecto, ahí tenemos un objetivo importante. ¿Cuánto te queda para eso? No, 15 años, perfecto, es un mediano plazo, mediano casi largo. Ya, y eso te va a ayudar a decir, mira, estos instrumentos de inversión son bien idóneos para ese objetivo en particular, que tienes 15 años, que quieres que haga algo de crecimiento, y con esos 15 años te puedes bancar algunas volatilidades. Después, no, yo tengo otro objetivo, en verdad, tengo un objetivo que es mi vacación del próximo año, que siempre he soñado ir a Disney, ¿cuánto ganas? Y te digo, uno empieza a preguntarse cosas, porque ahí uno puede decir, no, en verdad no me daba Disney, a menos que use el tarjetazo, a menos que haga un proyecto y gane una plata extra. Pero ¿cuándo entonces puedo hacer Disney? Ah, y ahí el objetivo se empieza a convertir en un número. ¿Ah? Y si se fijan, no todo es plata, sino que para ir cumpliendo esos objetivos yo lo puedo traducir a una capacidad de ahorro, de inversión. Que sí. Entonces los objetivos te ayudan a definir dónde poner la plata. ¿Ah? Porque no es que tú vas a poner todo en un depósito a plazo, todo en una propiedad, todo, o sea, yo tengo hartas propiedades, pero yo sé que esas propiedades no me sirven para mis vacaciones. No, excepto la que tengo en la playa para irme de vacaciones, pero yo sé que el departamento que tengo en la estación central, estoy ahí y lo voy a tener años y probablemente se va a estar más del orden de objetivo jubilación. Que en 20 años más, 30 años más, ahí empezaré a venderlo, salirme, qué sé yo. Que bueno, sí, no, el tema de los objetivos, importante. Cada persona es distinta, todos tenemos ambiciones distintas, realidades distintas, prioridades distintas, y de eso va un poco el tema de tratar de tomarse el tiempo, que no es fácil. Nosotros que tenemos obviamente años trabajando con personas dando la asesoría financiera, quizás llegamos a un plan concreto de objetivos personales y al año cambia todo, y a los 3, 4 años cambian algunas cosas. Y es parte de la vida se mueve, pero la idea, nuestra propuesta es tratar de tener más o menos atención en ese tipo de cosas importantes y no solo estar poniendo dinero de manera aleatoria y esperando que esto nos va a llevar a ir a Disney, a comprar el departamento, pagar la universidad de mis hijos, tener mi retiro tranquilo, pensando que solo o esperando, rezando, rogando que esa cosa suceda. No va tanto por ahí. Entonces, lo que sí es importante destacar que, aunque no tengamos eso tan claro el día de hoy, ya estemos con plata metida en el mercado financiero, hay que aplaudirlo porque es un primer gran paso. O sea, es mejor tener plata y entender un poco esto y después hacer los ajustes que hay que hacer, que decir, mira, no, como no tengo esto claro, me quedo en la cuenta corriente o me gasto todo el dinero y vivo el día hasta que tenga esto claro. No. Así que las personas que ya tengan inversiones, ya sea en cualquiera de estas aplicaciones, corredores de bolsa, cuentas remuneradas, ya es un primer gran paso. Ya. Y es un poco la propuesta de este mensaje, ir un poco más allá, ¿ok? Y tratar de como profesionalizar un poco más ese plan de inversiones y ponerle un nombre que realmente sea algo planificado con estrategia como estamos hablando. Entonces, cuando entramos un poco en esto, va de eso, la planificación de estrategia, como comentamos acá, tener algo concreto, personalizado para ti, para tu realidad financiera, tus objetivos, te permite avanzar más rápido, ser más efectivo, quitar un poco el ruido, enfocarse y además, y es un tema importante, esta palabra me gusta mucho, nos da certidumbre, que digo, mira, quiero llegar a este objetivo, por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo Pancho, quiero llevar de aquí a 15 años tener un fondo para pagar la educación de mi hijo o de mis hijos, ya sé cuánto más o menos tengo que ahorrar, tengo todo este tiempo, ya debería saber cómo invertirlo o buscar cómo armar esa estrategia y ya me enfoco en eso y ya puedo proyectar cuánto tengo que más o menos ahorrar, en qué tipo de activos debería invertir y si las cosas van relativamente bien con sus volatilidades, irregularidades, momentos positivos, momentos negativos del mercado, ya tengo cierta certidumbre de qué cosas tengo que hacer para llegar a ese objetivo, que es distinto de estar ciegos, ahorrando, no ahorrando y esperando que llegue ese objetivo de alguna manera milagrosa. Entonces esa certidumbre a veces nos ayuda a bajar un poco la incertidumbre o los miedos o todas las inquietudes que tenemos el día a día en el presente entre qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con la educación de mis hijos, qué va a pasar con mi retiro, qué va a pasar con la FP, etc. Entonces ahí vamos a hacer una pequeña pausa. William nos está comentando invertir en deuda privada de Holdo, pero no me queda claro el nivel de riesgo que existe en este instrumento en comparación con un fondo mutuo de renta fija a largo plazo. Bueno, es un temazo. Una cosa es deuda privada, que va por un carril distinto a la renta fija y a la renta variable. Son 3 carriles bastante demarcados. Por defecto, en general,
la deuda privada es más riesgosa que la renta fija. ¿Okay? ¿Qué pasa con la renta fija de largo plazo? Es un poquito más volátil, entonces le afecta un poco más todo el tema de las tasas de Estados Unidos, la inflación. Pero a nivel de riesgo en general, por eso hay que revisar qué tipo de deuda estás invertido en ese producto de Holdo, está una capa más allá a nivel de riesgo. Eso hay que entenderlo bien, pero tienes que revisarlo. Es un tema importante. Normalmente, para que se haga una idea, el instrumento de holdo de deuda privada está ideal, lo que uno ve en su sitio web, de hecho, solamente para perfiles moderados. Por eso es que es más riesgoso que la renta fija como concepto, pero riesgoso no significa que van a perder la plata, supongo para que uno se entre como a... Pero la deuda privada es deuda entre privados, básicamente. Y uno tendría que entrar a picar, a entender a quién qué deuda se está manejando. Yo por lo que sé, Hold, una empresa que es bastante seria o ocupa capitales de empresas muy potentes, sería raro que estén metiéndose en frontera. Yo consideraría o pensaría que lo que están haciendo las cosas de manera muy seria, pero Willy, en general, deuda privada, está en una categoría que es un paso más, y por eso uno también le exige mayor rentabilidad. Exacto. Si la deuda privada te ofreciera un 4%, tú decís no, pero acá tú estás apuntando un 7, 5, a veces un 8, entonces tú decís, ya, o sea, tengo más riesgo, pero apunto a duplicar o triplicar prácticamente un depósito a plazo muchas veces. Perfecto. Y por eso, solo viendo retornos esperados, uno puede más o menos identificar qué tipo de deuda es. Sería idealmente ver cuál es el folleto técnico del fondo, etcétera. Pero si yo digo, mira, es un fondo de deuda privada que me renta eso, un 6, un 7, que se parece a algunos productos de renta fija de largo plazo, como los que comentaste, tú dices, probablemente sea deuda privada, quizás con un poquito más de riesgo, pero no tanto, o los pagadores son de buena calidad, porque no hay tanta descalza a nivel de retorno, que es distinto que te digan, sea Hold o cualquier otra empresa, tenemos un fondo de deuda privada que su rentabilidad esperada es un 12, un 10 o un 15, tú dices, aquí puede pasar algo. Hay una ecuación que se llama la ecuación riesgo-retorno. Si estoy dispuesto, estoy buscando mejores retornos, hay riesgos más relevantes que quizás, aunque no los vea, no los conozca, lo va a estar asumiendo si pongo el capital ahí. Así que eso. Exacto. Entonces, Y a en nivel... ese caso son fondos, porque la Claro, deuda privada, ojo que para que también separan la agua, muchas personas a veces, estos son fondos de deuda privada, entonces en teoría uno está más cubierto, porque el fondo no invierte en una sola deuda, invierte en miles. Entonces puede ser que un deudor no pague, a diferencia de muchas veces hay gente que entra directamente a financiar como prestamista en deuda privada en los famosos crowdfunding, por ejemplo, un Cumplo, que ahí uno tiene el riesgo expuesto al 100%, que es la posibilidad es baja, pero si la empresa no paga, perdí el 100%. Entonces, en exactamente. este caso, acá yo me diluyo, o sea, tendría que haber un efecto en cadena. Por eso es importante que yo entiendo que Holdo funciona y opera a través de empresas muy serias que analicen. Tendría que haber un ranazo muy grande, como que le hayan prestado el 40% de su patrimonio a una empresa en particular o a un grupo malo, así como algo que no debiese pasar. Ojalá, siempre estudien y traten de averiguar si ya están metidos, a quién le prestaron plata, quiénes son, para que entiendan en qué tipo de fondo están. Perfecto. Y eso se ancla con lo que estamos hablando en LISO, tratar de lo posible. No es que hay que ser experto en finanzas y hacer un magíster de finanzas, pero quizás entender un poquitito en dónde está mi plata o dónde estoy evaluando poner mi plata para efectivamente tratar de aclarar esas dudas. ¿Ya? Entonces, el tema de la planificación, como hablamos, una cosa es poner capital en alguna aplicación, abrirla por el teléfono, un fondo mutuo, un banco. Es muy fácil al día de hoy y estamos bombardeados todo el día de rentabilidades aseguradas, que en teoría nada es asegurado, depósito a plazo, fondos mutuos, cuentas remuneradas, acciones, aplicaciones. La idea, como hablamos, es eso, tratar de definir personalmente cómo estoy, ¿sabe? ¿Cuál es mi realidad actual? Es decir, mira, ¿qué objetivos tengo? ¿Para qué quiero invertir? Lo que estamos hablando, y son metas tanto de corto plazo, como puede ser unas vacaciones, como puede ser comprar un auto, como puede ser mi primer departamento de inversión, como puede ser comprar mi casa, o cosas ya más de largo plazo, como construir un fondo para pagar la educación de mi hijo, como construir mi fondo de jubilación, como jubilarme anticipadamente, como construir un fondo para montar una empresa e independizarme. Puede ser muchas cosas. Lo importante es tratar de tomarse el tiempo de ir pensando y decantando un poco cuáles son los hitos importantes que quiero, digamos, alcanzar durante la vida. Segundo punto, eso, analizar cuál es mi realidad actual. Yo puedo decir, puedo tener muchos sueños, pero si el día de hoy, por ejemplo, no estoy generando ingresos, ya sé que mi plan de acción hoy tiene que ser comenzar a generar ingresos.
Segundo punto, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué edad tengo? ¿Estoy saludable? ¿No estoy saludable? ¿Tengo ciertas habilidades, ciertos conocimientos? ¿Estoy soltero? ¿Soy joven? ¿Tengo familia? ¿Tengo hijos? ¿Tengo personas a cargo? ¿Cuál es mi costo de vida actual? ¿Tengo deudas? ¿Ya tengo ingresos? ¿Sabes? Entender un poco esa radiografía financiera, que lo hacemos obviamente es como el punto de partida en nuestro plan de asesoría financiera, entender dónde está la persona parada íntegramente para en base a eso y calzándolo un poco con los objetivos que esa persona tenga, ver cómo armar ese sistema o ese plan ya concreto de ejecución de inversiones, como estamos hablando acá, qué tipo de activos yo debería elegir, cuántos objetivos de inversión tengo. Cada objetivo probablemente tenga una estrategia de inversión distinta. ¿Okay? Hay ciertas franquicias tributarias, como habíamos hablado, dónde hacerlo, dónde me conviene hacer esas inversiones, en una corredora de bolsa, en una aplicación, en una fintech, el porqué de eso, hay que entender los costos, hay que entender el tema tributario, todo lo que estamos hablando, para tener, digamos, ya un plan bastante bien armado. También ahí se activan temas como lo que nos comentaron por el chat, cómo se activa el tema del APB, que es necesario, en general, para muchos casos sí, hay que entender qué es el APB y qué beneficios tengo. Está el segundo punto, que es el tema inmobiliario, que ya también lo estuvimos hablando, cómo entra un plan de inversión inmobiliario dentro de este plan integral de inversiones en general, como una pata más de las inversiones. Y todo eso, ojalá tenerlo ya claro, concreto, aterrizado, y que sea como nuestra carpeta o nuestro plan de acción o nuestra, digamos, hoja de ruta, para que esa operativa, ojalá casi que todos los meses yo sepa cómo gestionar mi plata, sepa que cada acción que yo tome de gasto, de inversión, de ahorro, de mejorar mis ingresos, me acerca o me aleja de esos objetivos, y tener un plan concreto de, ojalá, cuando yo cierre mi mes, pago mis cuentas, pagué mi vivienda, pagué mis servicios, pagué mi tarjeta, pagué todos mis compromisos que tenga, y, entre comillas, me pague a esos objetivos. O sea, haga inversiones, ahorre y aporte a esos objetivos, que ya van a tener estrategias de inversión concretas, para que eso vaya moviéndose hacia esos objetivos personales que estamos armando. Y eso, ojalá todos los meses, piloto automático, no estar como inventando mucho, poniéndonos creativos, tratando de viendo, como dispersarnos en cosas, siempre y cuando tenga un plan ya concreto. Y ahí está el reto de armar ese plan, ¿ya? Pancho, ¿cómo ves tú esa operativa? ¿Sabes? ¿Cómo crees tú que la gente quizás se pierde? Yo creo que en este mundo tan fácil de perderse con tantas cosas, tanto ruido, tanto FOMO, ¿cuán difícil es tener un plan y tratar de pegarse y quitar un poco el ruido, no ver tantas noticias? ¿Sabes? ¿Cómo lo ves? Es difícil. Hay que partir de esa base. Sí. Si fuera todo fácil, estarían todos ricos. Y no solamente por cómo ganan, estarían todos relativamente ordenados también. Y no es así. Hay mucho desincentivo, o al revés, hay mucha fuerza, mucho incentivo a gastarse la plata, en general, a satisfacer gustitos muy inmediatos, por lo general, muy inmediatos. Entonces, cuesta muchas veces, es como de valientes tener objetivos que lleven más allá de 6 meses de plazo, y lograrlos, porque normalmente todos estos objetivos tienden a ser cosas que yo hago hoy, pero el impacto no es ahora, sino que el impacto va a ser muy bonito más adelante. ¿Ah? Y eso cuesta verlo. Entonces, acá todo lo que pueda apoyar a ese propósito en el fondo, y por eso también es bueno a veces hacerse esas preguntas: ¿cuáles son mis objetivos de vida? ¿Por qué hago lo que hago? Y hacerse preguntas un poquito más profundas muchas veces. Después te ayuda a decir, ya, mira, para llegar a ese mundo, todo lo que son clases, educación, es un check que me va a apoyar, me va a mantener motivado. Quizá ciertos guías, ya sea a través de redes sociales, podcast, libros, incluso muchas veces, que uno es bueno para leer, quizá y no para ver ni para escuchar. Entonces, y hoy día está haciendo la excepción con nosotros, entonces un librito que lo acompaña para recordarle, mantener ese objetivo con claridad. Y yo siempre digo, traten de darse un plazo corto, no pensar como, ya, voy a hacer mi objetivo jubilar, voy a esperar 30 años a ver cómo me fue. Eh, Cuando uno parte con objetivos cortitos, te da lo que uno busca, que siempre es la dopamina. O sea, nadie sale diciendo quiero buscar dopamina, pero normalmente todo el consumo se basa en eso, dopamina instantánea. No es que uno la busque, pero en verdad se la quiere por dentro. Entonces, objetivos cortos te ayudan a entrenarte para, hoy, ¿verdad? Yo podía lograrlo. Eso es importante. Las varas más bajas. Uno normalmente ni siquiera empieza las cosas porque nuestro cerebro eh, es muy sabio, alerta cuando algo es imposible. Entonces, cuando uno se pone una vara alta, como yo, mira, yo voy a empezar, voy a pagar el año completo el gimnasio, ya, listo, mi cabeza se fue.
¿qué estás hablando? Y te tengo que sacar de ahí porque estás haciendo algo que yo no conozco, compadre, chao. Y te da el patatú. Que también, no es literal, no es un patatú, pero cuesta mucho comenzar cosas cuando uno tiene una vara muy alta para esas cosas. En cambio, si uno dice, no, yo voy a escuchar un podcast 5 minutos, nada más. Tu cerebro guarda ese peligro. 5 minutos no es nada. Dale nomás, escucha los 5 minutos de podcast. Y resulta que cuando uno empieza una de esas cosas, generalmente dura más, porque empieza a entender que es entretenido, que en verdad le sirve, pero pónganse, no varas tan alta, porque tú dices, me voy a mamar 150 capítulos de un podcast, no lo quería ni empezar. ¿Cachai? Cuando tú dices, oye, para llegar allá tengo que hacer un MBA, ni lo empiezo. Pero si yo digo, voy a estudiar 10 minutos, tu cerebro se desactiva, dale, si en 10 minutos no es nada. Entonces, esto es bien importante en esto de los objetivos personales y poder cumplirse a uno mismo con estas cosas. Que ojo, nadie es perfecto, porque si yo fuera perfecto ya habría cumplido todas mis metas, no he logrado todas, he logrado algunas, eh, pero he ido aprendiendo en el fondo en ese camino qué cosas han servido, qué cosas no, y no solamente de experiencia personal. Lo que acabo de hablar tiene una base científica, lamentablemente no tengo el nombre del científico, pero si ustedes pueden escuchar a la Mane Martín, que es una creadora de contenido actualmente, pero ella es emprendedora, que quebró, facturaba 100 millones mensuales, su empresa quebró, era muy infeliz y empezó a estudiar sobre la felicidad y se especializó con un experto en Harvard de felicidad. Y ella habla de ese tema, por ejemplo, el de las varas muy altas, y ahí explica ella cuál es el científico que habló sobre este tema. Entonces, bien entretenido estos temas para que uno vaya apoyándose en este camino. Ya, bueno, todo esto es más de cabeza, En mucha cabeza. sí, de reflexión, de hábitos, importante. El hábito, así sea, partir ahorrando 50 lucas, 10 lucas, 100 lucas, lo que sea, Dame un por segundo que porcentaje. tengo el tiro, que Dale, vuelo perfecto. quemado y que me que algo pasa. Mi No, cosita. por favor, dale nomás. Entonces, es un tema importante. Todo parte por la cabeza, hay que pensar. Obviamente está bien partir y poner un par de lucas en alguna parte para entenderlo. Y normalmente todos partimos poniendo mucho dinero en poco dinero en muchas partes. Y en el tiempo, si uno va subiendo la vara de conocimiento, que eso va desde podcast, libros, conocimiento, aprendizaje, uno va después y la idea es como un embudo, ir cerrando y como enfocándose y centralizando ya cuál es mi estrategia, no llenarme de 5, 7, 10 plataformas de inversión y poner un peso en cada una, no, ya quizás uno pase ese nivel y decir, mira, quiero hablar el plan, este plan que tengo acá, con cierto conocimiento, ¿me va a llevar a llegar a esto? Sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aportar todos los meses tanto y tengo que invertir en tal tipo de activos, ya, perfecto, tengo un plan concreto, ahora vamos a la acción, todos los meses en lo posible, creando el hábito, creando el músculo del ahorro, y después en el tiempo, obviamente, siempre hay que hacer ajustes. El mercado no es una línea recta que sube siempre, pero si tengo esa convicción y ese conocimiento, me va a permitir, digamos, mantenerme fiel al plan. Y por eso a veces es importante en este mundo de las inversiones o el dinero que a veces puede ser muy solitario, tener con quien conversar, colega, pareja ideal, o asesores inclusive, o psicólogos, quien sea, pero básicamente personas que estén en el mismo carro, en la misma sintonía, para que en momentos quizás de mayor incertidumbre, de crisis, de dudas, tratar de tener ese soporte incluso psicológico o personal para decir, mira, está todo bien, hagamos estos ajustes, sigamos, porque si me bajo del barco a mitad de camino o al mes de partir, lastimosamente es muy poco probable que llegue a esos objetivos. Así que esa es un poco la lógica y el tema de lo que es el ahorro, el aporte, mejorar los ingresos, que ahí está el trabajo. Siempre me gusta hacer el ejemplo, como estamos hablando del tema de la FP, ¿sabes? La FP, como el tema inmobiliario igual, cuando hay ciertas como barreras, digamos, o casi que condicionantes para poder aportar plata y casi que no poder rescatar, normalmente el tiempo demuestra que es factible, que es rentable, que ayuda. Si yo todos los meses pudiese aportar a mis inversiones, como la FP me obliga, que ni siquiera es que me preguntan, sino que me sacan el capital automáticamente, no pasa por mis manos y se invierte. Y se invierte y no me pregunta si es que el dólar subió, o el petróleo, o la inflación, o que si el mercado cayó, sino que ya el plan está armado, sacan el capital y se invierte. Si yo pudiese hacer eso mismo voluntariamente, es lo ideal, pero para eso tengo que tener ese músculo y esa determinación y los conocimientos, así sea intermedios, para poder apegarme a ese plan. Así que ese es un poco el concepto, ¿ya? Así que, y el tema de la operativa, lo mismo, tratar de que sea lo más simple posible. Como hay una frase de Da Vinci que habla sobre como
la simpleza es la máxima sofisticación, porque lo mismo, ¿no? En este mundo de tantas alternativas y tantas cosas modernas, uno se puede perder. Y me pasa con muchos clientes que de repente me dicen, mira mi Excel y tengo millones de pestañas, líneas y cantidad de cosas que aunque sean muy buenos en Excel programándolo, después no usan su herramienta porque tiene una capa, digamos, de carga, de barreras, digamos, para usarlo como tu herramienta de uso diario. Así que la propuesta siempre es tener un plan que funcione, que te lleve hacia donde quieras ir, porque sea simple de mantenerlo, simple de invertirle, simple de optimizarlo y no perdernos de que tengo que meterme 5 plataformas todos los meses a ver, porque obviamente el tiempo no lo voy a hacer o va a bajar un poco esa intencionalidad con la que partí quizás con esas ganas al inicio. ¿Sí? Así que es un poco la lógica. Y bueno, prácticamente aquí ya vamos cerrando por el tema de hora, pasando un poco el tema de preguntas y respuestas. Bueno, ahí ya hemos respondido algunas de Valesca, Willy. Si tienen preguntas adicionales de lo que es la inversión, de este tipo de aplicaciones, de estas alternativas de inversión, de lo que es la estrategia, la planificación, este es el momento. Igual, Pancho, si tienes también algún otro tipo de comentario de lo que estamos hablando, y pensando casos reales, en tu caso también, casos de personas que ya has conocido, ¿cómo han logrado el éxito en las inversiones? Si se han focalizado, si se han, digamos, perdido en muchas. Piensa un poco en las personas que conoces que lo han logrado un poco, ¿qué variables ves? Ya, primero, recomendación personal, no inviertan en tantas cosas, ¿ya? Está bien la diversificación, pero recuerden que la hiperdiversificación es un problema, ¿ya? Generalmente uno termina ganando menos porque no realmente está apostando para todos lados. Y por otro lado, dolores de cabeza. ¿En qué sentido? En Chile casi todas las empresas de inversión uno debe declararlas de alguna manera, las ganancias e ingresos que tiene de ellas. Entonces, una declaración ya a veces complica, dos, tres, y cuando son 15 y muchas veces uno se embarca porque se emociona en empresas que son más nuevas. Las empresas más nuevas no tienen tan resuelto. Muchas veces te mandan un Excel, te mandan un PDF diciendo, mira, este es el paso a paso para que lo hagas tú mismo, versus quizá en un banco que te lo hacen ellos, ¿ah? Porque están conectados directamente con impuestos internos. Entonces, esa es una problemática real, ¿ya? Que uno se puede evitar un dolor de cabeza y menos si va a estar invirtiendo montos pequeñitos en cada una de ellas, como 5.000 pesos acá, 20.000 pesos acá, 100.000 pesos allá. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Y además cuando las pierdes de vista. Es como las deudas. Si tú tienes muchas deudas, las pierdes de vista y se acumulan y lo terminas pasando mal. Aquí muchas inversiones puedes perderlas de vista, ¿ya? Entonces, eso es un tema importante. Dos, como les digo, si ustedes definen objetivos, les va a ayudar a encasillar los tipos de inversiones que tener con los objetivos. Que muchas veces, muchos objetivos no son muchos tipos de inversión distinta, no es que hoy jubilación es un departamento, el otro es un fondo mutuo, el otro una criptomoneda, el otro. Muchas veces simplemente son tipos de fondos o tipos de propiedades. Entonces, si se fijan, no es que hay que tener distintos instrumentos para cada inversión. Muchas veces dentro de un mismo instrumento de inversión hay consideraciones, riesgos distintos, plazos diferentes. Entonces, para que también tengan eso en mente. Bien, un punto importante respecto al tema de la planificación, como comentamos hace unos minutos, el tema de la proyección, que es distinto que ir a la deriva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo quiero llegar a tal objetivo? Por ejemplo, mi fondo de jubilación. Tengo hoy, no sé, 30 años, 35 años, quiero llegar a mis 60 con, no sé, 500 millones de pesos, por ejemplo, y una propiedad de inversión pagada, por decir algo, o dos propiedades pagadas, ¿no? Hago esa proyección, digo, bueno, ¿en qué tipo de activos yo tengo que invertir? Todo lo que yo pueda ahorrar todos los meses, lo que yo estima generar ingresos y ahorrar, no gastar lo que se va a la parte de inversión para llegar dentro de 30 años o 10 años o 5 años a tal objetivo. Y a veces, ¿qué puede pasar? Que digo, hago esa proyección y digo, mira, es que si yo aporto, no sé, 200.000 pesos mensuales a esa meta, no voy a llegar. O sea, la matemática no me da. La matemática a veces puede ser muy ruda, pero digo, mira, no me da para llegar a ese monto para comprarme el auto o para mi fondo de la universidad o mi fondo de jubilación o para comprarme tal casa. ¿Qué cosas puedo hacer? Y ahí un poco va la parte de la estrategia, la parte de la planificación, que uno la toma con datos, ya con información. Digo, mira, ¿qué tengo que hacer? Tengo que o aportar más, que eso implica o gastar menos o mejorar mis ingresos, ¿okay? Para tener un excedente adicional para meterle más a la máquina.
Segundo punto, el tipo de inversión. Lo mismo, si yo estoy pensando para dentro de 10, 15, 20 años, que también lo hemos hablado en estas sesiones de café con mi asesor, yo no debería estar invirtiendo cosas muy conservadoras, porque si yo estoy invirtiendo como el concepto del FP, pensando dentro de 10, 15, 20, 30 años plazo, yo no debería estar invirtiendo en un depósito a plazo o una cuenta remunerada porque no tiene sentido. Puede ser muy segura y muy estable, pero no me va a llevar hacia donde quiero ir. Así que necesito quizás invertir en otro tipo de activos. Entonces, esa selección, el plan me ayuda a decir, no, no puedo invertir en esto, debería invertir en cosas más parecidas a esto. Y estos son los riesgos, y estos son las volatilidades, los premios, etc. ¿Qué también se activa? Lo que también muy bien, Pancho, es bastante bueno, el tema inmobiliario. Coño, ¿qué pasa con la inversión inmobiliaria? Todo el mundo habla de comprar propiedades. Sí, puedo dejarlo de legado. Es una inversión tangible en ladrillo, que a muchas personas les gusta, tiene cierto beneficio psicológico, pero digo, ¿qué pasa si meto una inversión inmobiliaria dentro de mi plan de inversiones para llegar a esa meta dentro de 10, 15 años? ¿Me ayuda a llegar más rápido? ¿No me ayuda? Y si sí me ayuda, que en general, si hago una buena inversión, probablemente sí me ayude. Quizás eso me diga, ¿sabes qué? Tengo que hacer inversión inmobiliaria. Y aquí, así sea que no tenga conocimiento en el tema, o lo que yo haya escuchado era, no, que es un cacho tener arrendatarios, o si te destruyen el departamento, o si no pagan, o todas las cosas negativas que a veces pueden pasar en el rubro, quizás supero esa barra, voy a buscar información, o busco ayuda, o busco asesoría para decir, necesito hacer inversión inmobiliaria buena. Entonces, ¿cómo meto esa inversión dentro de mi plan y me lleva a hacer cosas que quizás no estaba pensando hacer, pero porque tengo un objetivo claro y quiero llegar a eso? Es un poco la lógica de esa analítica y no solo pensar como voy a ponerle plata acá, voy a ahorrar todo lo que pueda y voy a esperar que en el futuro resulte, ¿no? Así que es un poco el tema de la conciencia que nos puede dar ese plan, ¿ya? Así que pues, yo creo que con eso estamos. Así que la invitación un poco, obviamente, es si ya están invirtiendo, ya tienen algo de capital en este tipo de vehículos que vimos, ya sean más conservadores, un poquito más arriesgados, tengan más o menos experiencia, tratar de ir progresivamente un poquito más allá. Y eso es con conocimiento, con podcasts, sí, con información como esta, con libros, con asesoría, buscar ayuda, de educación, para ir como armando ese plan, esa hoja de ruta y no quedarnos solo en ir poniendo poquitas platas en muchas partes. Así que eso, y cerramos con una frase importante que dice, porque tu realidad, tus finanzas y tus sueños son 100% tuyos y de nadie más. Tu estrategia de inversión también debe ser. Tener un plan claro, hecho a tu medida, te da la tranquilidad de saber que no vas a la deriva, como ya estábamos hablando, sino que cada decisión, literalmente cada decisión de ahorro, de gasto, de inversión, de endeudamiento, te va acercando o te va alejando de llegar a esos objetivos que ahora sean personales y realmente importantes, como valerosos para ti, y no solo la idea de comprarse tal auto o tal viaje, sino cosas realmente como cosas personales. Puede ser hijo, puede ser educación, puede ser un sueño, pero que realmente te muevan y te quiten el sueño. Eso debería de llevarte a accionar, a hacer bien las cosas. Esa es un poco la invitación, ¿ya? Pacho, creo que estamos, no sé si tu idea de cierre o agradeciendo a los asistentes, pero con eso estamos listos por hoy. No, yo agradezco a todos los que están acá, los que estuvieron presentes. Yo sé que hoy día es un día complejo, partido mundial, previa a un fin de semana largo y un monzón. que se ve, ya empezaron los vientos y todo, pero qué bueno, qué rico es gente que están deseando aprender, que quieren crecer. Yo, para mí, ese es el primer paso. La gente que ya está aprendiendo siempre va un paso adelante que la que no. Simplemente confíen en una parte en sus instintos mezclado con sus conocimientos y denle nombre nomás a esto, a sus cositas, porque en verdad eso les va a ayudar. Hasta el minuto todo, estoy muy contento de que todos los instrumentos que hablaron acá, las empresas por lo menos que hablaron, todas las encuentro súper serias. ¿Ah? Me encantó que nadie, porque de repente te nombran, aparecen por empresas que uno ya cacha que son fraude, y aquí soy Focus, súper seria, AGF regular por la CMF, que se la terminó comprando, no sé, haciendo una alianza mutante un actor muy grande de Chile, actor, me refiero físico, una empresa grande, una caja de compensación muy grande, la más grande. Después Hold, una empresa que está también, está respaldada por un grupo grande que es Toesca, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que viste, ya, Toesca es gigante, que Toesca es como para los grandotes, para los pechugones, les digo yo, y Holdo sacó su versión para las personas que no están en ese grupo, que era el que invertía en ese tipo de empresa. Y qué más, y dijeron Lares también, que otra empresa que yo le tengo mucho, mucho respeto y mucho cariño. Así que gracias a todos los que están, a seguir aprendiendo y que sigan creando su patrimonio. Muchas gracias.
Ya, gracias. Para cerrar, igualmente, como dijimos al inicio, y bueno, si este contenido lo consideran de valor y creen que pueden ir un paso más allá de lo que estamos hablando y quiere quizás ir de una manera un poquito más rápida, más eficiente y no estar quizás dedicando tantos HH, tantos años e ir dándole forma a este plan que estamos armando. Nosotros, obviamente, como Patrimor, somos una empresa que se dedica 100% a esto, trabajamos con miles de personas, es un servicio 100% personalizado y la idea un poco es eso, ayudar a las personas uno a uno, cada uno con su realidad totalmente distinta, a ponernos, digamos, a reflexionar sobre esos objetivos y después llevar a la acción eso, la parte de inversiones, temas tributarios, temas APB, temas de jubilación, temas de seguro, temas de deudas y ir aterrizando a algo concreto con nombre, apellido y lo más importante, que eso uno lo ve después de los años, es que las personas valoran no solo tener ya su plan armado y concreto, sino tener a alguien de la mano con que uno va a ir como codeando codo a codo y que te va ayudando a tomar decisiones importantes para que básicamente sea un argumento más para montarse y seguir dentro del plan, montado en el tren, ir avanzando y después en el tiempo, un poquito antes o después, los resultados comienzan a llegar. Entonces, esa es un poco la idea. Tienen totalmente la invitación en el link del chat, que pueden agendar una reunión totalmente gratuita, conocer un poco qué hacemos como empresa, que nos planteen también su realidad y también ahí probablemente le puedan comentar cómo nos podemos ayudar, ¿ya? Así que ahí totalmente bienvenido. Así que, Pancho, nuevamente gracias por tu tiempo, tu conocimiento, tus comentarios, tus reflexiones, de verdad que aportan mucho. Esto igualmente va a quedar grabado, así que probablemente salgan unos días en el canal de YouTube. Así que, bueno, ahí, Pancho, estaremos viéndonos pronto y gracias a todos los que nos acompañaron.